Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo de un amigo que ahora es mi amigo. ¿Cómo estás, Alejandro Prado Jatar? Hola Jorge, un placer nuevamente esta conexión. Saludos Mi- a tu gente también. Gracias. Mira, bueno, y estás en Houston desde hace cuánto tiempo. Desde el 2007, que fui transferido de la empresa donde yo trabajaba para esta ciudad. Ok, entonces, bueno, digamos que ya está acostumbrado 100%. Ya por lo menos sé pedir una hamburguesa, correcto. Porque llegaste sin el idioma. ¿Cómo fue la No, no, situación? sí. Yo llegué con el idioma, pero siempre cuando uno no tiene el inglés como nativo, uno siempre piensa y lo percibe así cuando se escucha en un video o en una grabación que toman en el trabajo, que uno está hablando inglés o francés y mientras los otros hablan su idioma natal, uno llega y habla, pero como si estuviera rayando un pan. Y entonces eso suena, y cada vez que hago la referencia de cómo te fue en la clase, en el trabajo, en la presentación, muy bien. Sin embargo, sigo rayando pan. Ya ese Y, se entiende que el acento o los problemas de alguna sintaxis siempre están vigentes, pero lo que sí puedo asegurar es que la comunicación es buena. y bueno, cuando fuiste esta vez ahí, ¿fue la primera vez que estuviste en contacto con el idioma o ya tenías... No, no, ujú, y ya había que, tenido, ya había tenido experiencia en los Estados Unidos porque yo hice una investigación en la Universidad de Florida y ese fue sí mi primer contacto en idioma inglés. Pero como estaba trabajando con cocodrilos y con pantanos, bueno, mi aproximación al inglés fue menor porque estaba en campo afuera. o sea, lo que aprendiste a decir primero fue auxilio, me persigue un cocodrilo. Me perdí, sí, es correcto. Claro, pero fue una experiencia extraordinaria. Y quiere decir que tú en Venezuela también tenías que ver con cocodrilos. Ok. Sí, porque mi carrera es relativa a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas. Entonces, yo soy ingeniero de recursos naturales, renovables, y también tengo un posgrado en ingeniería sanitaria. Entonces, tengo el aspecto de la biodiversidad por un lado y tengo el aspecto de la contaminación por el otro. Entonces son dos campos que son primordiales en lo que es la conservación de los recursos naturales. Y por supuesto, siempre he trabajado en eso e inclusive me gusta tanto que la sorpresa es que me pagan por eso, por hacer lo que yo quiero hacer. Mire, hay una pregunta que siempre me he hecho yo es ¿por qué en Venezuela no se han encontrado, o por lo menos yo no sé que se hayan encontrado restos de los dinosaurios? Hay unos en el estado Falcón, frontera con el estado Lara. Hay una zona de, de donde se ha conservado ciertas osamentas fósiles y si hay muestras y si hay colección paleontológica en esos puntos. Lo que sucede es que la conservación de los huesos y la petrificación de los huesos es un proceso muy difícil, coincide con unos aspectos climáticos, con unos aspectos de la textura del suelo y a lo mejor en ese momento pudo conservarse, pero no es necesariamente, suponte, yo sé que todos sabemos que uno de los lugares más antiguos en la superficie del planeta es el escudo guayanés, pero las condiciones en el escudo guayanés de su suelo y de su clima no permiten que exista osamenta. En el estado Falcón y en el estado Lara sí. Bueno, Y en en lo la, que es esa región, porque obviamente el estado Lara y el estado Falcón es una denominación administrativa muy reciente.
Y en la época de los saurios, ya, por ejemplo, esa parte del escudo guayanés ya era parecida a la actual, que tiene relativamente la vegetación más bien de una estepa o algo así, ¿no? Sí, el escudo guayanés es una zona que ha estado sobre el mar desde el Cámbrico. Y los dinosaurios se acabaron, fueron en el Jurásico superior. Eso significa que el escudo guayanés ya era súper maduro cuando los dinosaurios desaparecieron. Pero como te dije antes, esas condiciones de suelo y clima no permitieron la conservación de las osamentas. Posiblemente sí habitaron, pero no hay resto. En cambio, en esta zona del estado Falcón y Lara, sí había una condición muy especial, había un ecosistema que les permitía crecer a los pocos dinosaurios que hay en América, o que hubo en América, no que hay, que hubo. Hay unos dinosaurios de otro calibre, pero no vamos a hablar de ellos. Pero esos dinosaurios con escamas sí hubo en la zona del norte del continente de suramericano, sí hubo algo. Ahora, en Caracas y en la zona metropolitana no, porque son zonas muy nuevas. Quiero decir, el Ávila tendrá unos 12 o 14 millones de años, mientras que los dinosaurios desaparecieron hace 60 millones de años. Bueno, no les dio tiempo de llegar No, a no les Caracas. dio tiempo de pasar por el peaje de Tazón. Sí, bueno, ahí digamos que llegaron otro tipo de cosas, como dices tú. Mira, bueno, por lo visto, el tema ese te fascina y realmente te llevó incluso hasta Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿eres vegetariano o eres carnívoro? No, ambos. Omnívoro se dice. O sea, sigues, no te volviste vegetariano. No, no, omnívoro. Si no como carnes rojas, yo no como mamífero, como Ajá. le decimos a nuestros hijos. Yo no como mamíferos, pero lo que es pavo, pollo, pescado, camarones, por supuesto que sí. O sea, estoy abierto a cualquier invitación de una pasta con camarones, por supuesto. Bueno, entonces todavía tienes algo que te puedo ofrecer, porque yo, bueno, por supuesto que también como vegetales, pero bueno, una de las cosas que me enfrento bastante es cuando me visita mi hijo que es vegetariano, entonces tengo que inventar cosas que normalmente no pertenecen a la comida diaria, pongámoslo así, ¿no? Bueno, sí, esa invitación es muy seria porque estás haciendo una invitación en público y hay muchos testigos. Quiero que sepan que voy a aceptar la invitación, así que cuando cruce el pequeño espejo de agua que hay entre América y Europa, pues con mucho gusto me acercaré por tu casa. Mira, bueno, la verdad es que tienes un aspecto así que se parece a Zapata. No sé si Zapata tuvo hijos naturales y algunos se fueron a América o tiene que ver con los saurios, pero algo tienes de Zapata incluso cuando hablas. Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo. Estuvo incluso en mi casa. Cuando estuve haciendo posgrado en la Universidad Central, fui uno de los asiduos de la Cátedra del Humor y en varias ocasiones conversé con él. Tengo esa fortuna de haberlo conocido. Pero la voz y el parecido es extraordinariamente casual, porque mis padres son de Occidente, de la parte norte, y Zapata era de la Grita, de Gocho. Por lo tanto, no hay ningún vínculo. Cualquier parecido con él, o con la voz, o con los lentes, o con la mirada y el cabello, es asunto casual. Pero no has hecho caricaturas ni nada de eso, ¿no? Ni Sí, también. sí, ese es un punto que me interesa conversarlo.
Yo quiero decirle al público en general que te está viendo, a tus 287.000 espectadores, que yo soy disléxico y cuando yo empecé a estudiar en primaria, obviamente tenía una repulsa hacia lo que era la lectoescritura, porque yo no sabía qué era eso, lo único que sí sentía es que no era rápido y me costaba. Ante esa situación, y para no perder el tiempo en la escuela, comencé a dibujar a la maestra, a mis compañeros, al salón, a cualquier cosa que yo ya comencé a dibujarlo y me iba bien, como le va a todos los disléxicos que terminan o siendo músicos o siendo pintores, pero no escritores, es lo más difícil que puede haber, pero de eso hablamos después. Y entonces comencé a dibujar y a dibujar y dibujaba compulsivamente, tan compulsivo que mi mamá le ordenó a la maestra que repitiera año de curso porque no iba saliendo bien, porque no tomaba atención a las clases. O sea que yo tuve una primaria bastante infame desde el punto de vista de notas, pero desde el punto de vista de dibujo fue prolífica. Y entonces sí, yo dibujo bien, gracias a Dios. Mira, y bueno, ¿y qué hacías? ¿Mind mappings o cómo hacías? ¿Solamente hacías los objetos de las personas o plasmabas con los dibujos los conceptos que te iban dando en la clase? No, solamente, no, porque la lectoescritura era un problema y como perdía la concentración de lo que estaban escribiendo en la pizarra o lo que estaban leyendo unos de mis compañeros que lo ponían a leer, estamos hablando de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Bueno, yo no le paraba a eso. Entonces, lo que hacía era, para pasar el tiempo, dibujar y dibujar y dibujar. Y fui mejorando el estilo y dibujaba todo lo que se me ocurriera. Bueno, yo en esa época leía una enciclopedia antigua que había en la casa y ahí hablaban sobre el éter y estaba la historia de Lavoisier. Y Lavoisier usaba estas pelucas que tenían como unos rollos aquí. Rollos. Y entonces, bueno, yo digo siempre que ese fue mi inicio en el dibujo 3D, porque me encantaba ver los tubos dibujados que parecieran tubos. Y bueno, estuve muchísimo tiempo pintando esos tubos y después pasé a pintar a las mujeres de la época de la Boissière y así. Ajá. Y bueno, se puede decir que de alguna forma tiene cierta lógica que haya parado aquí en Austria, entonces buscando ese tipo de traje. Bueno, está bien. Llegaste, creo que al sitio apropiado. Y permíteme este inciso. Yo presumo que ibas a hacer alguna pregunta sobre los libros que yo he escrito, pero pudiera adelantarme a tus preguntas porque estás haciendo una referencia sobre lo que es el arte pictórico. Y entonces yo voy a mostrarte la portada de mi primer libro. El libro, para tu público, el título está mal escrito ex profeso. Se llama Desafíos sobre el teclado, porque era un libro dedicado a mi dislexia. Y obviamente el título debería ser Desafíos sobre el teclado. Esa es otra historia, no la voy a contar ahorita porque le puse ese título, pero voy a mostrarte que todos las relatos que están en este libro están antecedidos por un dibujo que yo hice. Vamos a ver, ¿se nota bien aquí? Sí, sí se ve, sí se ve. Bueno, Ese. ese dibujo que estás viendo ahí es mío, yo lo hice, es el río Mississippi, porque hay una historia del río Mississippi. Quizás esto salga al revés, no sé, pero No, ahí yo dice, ahorita lo estoy viendo bien, vamos a ver después de ah, editarlo. ok, desafío sobre el tecaldo. Voy a buscarte una caricatura de un personaje al cual yo refiero. Ojalá que las páginas estas, porque no es un libro, no es un libro pequeño, es un libro.
eh, relativamente, vamos a ver, ojalá. Ah, sí, ya lo encontré. Es una historia que yo hago sobre, un relato que yo hago sobre Prieto. Y ahí Ajá. está. Ese es Prieto, Prieto el Figueroa, candidato presidencial y que fue ministro de Educación. el Este, orejón. el Orejón, que fue candidato presidencial. Sí. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ahí está el título. El título de esa historia también te debe tener un error porque yo, de manera intencional, cada título de relato tiene una palabra mal escrita. Bueno, si voy a hacer un libro dedicado a mi dislexia, algo debe haber de eso, ¿no? Mira, Claro, bueno, déjame introducir afirmo esa, que el libro está bien escrito, ¿ok? déjame introducir esa parte. Bueno, realmente nosotros llegamos a tener contacto a través de un amigo que me dijo, bueno, te voy a pasar un dato, está una persona aquí en Houston que yo sé que escribe y eso, para que lo contactes y les preguntes tips sobre cómo publicar. Y entonces, bueno, ahí empezó esta conversación hace unas semanas y me ha servido muchísimo todas tus recomendaciones realmente. Qué bueno, he sido útil Sí. en algún momento de mi vida. No, bueno, creo que alguna cosa que nos une es que creemos en la persona diversa, en la persona que explora distintas formas de desarrollo personal, en la persona que se, digamos, interesa por distintos temas y en cierta forma, pues, llega a ahondarlos, ¿no? Entonces, bueno, te contaba en aquella oportunidad que hablamos por primera vez que eso es una de las cosas que a mí me gusta propagar, que el individuo sea más, digamos, generalista en algunas cosas y luego se especialice, pero que no se vuelva solamente monotemático, porque yo pienso que eso al final se paga con depresión, se paga con desubicación, se paga con que terminaste un trabajo y ya no sabes para dónde coger, ya no hay más lagartos por aquí, etcétera, ¿no? Entonces es algo que, no sé, pienso que es una de las cosas que son de mis temas cuando hablo con gente joven o con otras personas a los cuales uno les pueda dejar un regalo. Oye, lo has dicho perfectamente. Me gusta ese concepto, porque uno en esta vida que relativamente es corta, hay que ser sincero que 90 años es un pestañeo en términos geológicos. Nada, se podría decir, casi nada. Pero qué gran oportunidad si tienes una pasión o si tienes varias pasiones, pues desarrollala. Y yo te comento que a mí no me gustaba escribir ni leer, pero me gustaba dibujar. Y entonces empecé a desarrollar esa pasión. Después, por algún motivo, empecé a desarrollar la pasión por la música y llegué a tocar en la Orquesta Sinfónica Juvenil, Fagot, en inglés es bassoon. Y por bastantes años, pues digo yo 3 años, que eso es bastante, ¿no? Es porque ya había empezado a estudiar como con cierta formalidad y en el momento que empiezo también a tocar en la orquesta, también empiezo a jugar béisbol. Y no lo hacía mal porque siempre me seleccionaban para jugar contra algún equipo fuerte. Entonces, ubicarme a mí en aquel momento en que yo estaba estudiando en la universidad y estaba tocando en la orquesta sinfónica, yo decía, pero esto no cuadra, el tipo toca en la orquesta y además es jugador de béisbol y estaba estudiando ingeniería. Y hago la referencia, estudié ingeniería porque yo cuento esta historia con mucha frecuencia. Es que cuando ya estaba por decidir qué carrera iba a estudiar en la universidad, luego de tener un bachillerato como masticado de chivo y una primaria espantosa, en el momento que mis padres me preguntan, Alejandro, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo le digo, cualquier cosa que sea de ciencias biológicas, de ciencia pura, de ingeniería, pero jamás de los jamases, escritura, porque no me gusta.
Y también digo esta frase con mucha frecuencia, una frase llanera que versa así: al que no le gusta la sopa, le dan 2 tazas. Y fíjate, después de tantos años, terminé escribiendo. Claro, lo otro lo hice, la ingeniería y con posgrado en ingeniería, pero quiero que sepa que yo tenía una repelús, una animadversión contra la escritura. No con tanto contra la lectura, sino con la escritura, que me costaba mucho. Bueno, Bueno, al yo, que no le que, gusta la sopa, le dan 2 tazas. yo creo que los no, o los noes, no sé cómo se dice, se tienen que revisitar de vez en cuando, porque uno a veces en un momento tal de la vida no está preparado para algo y no está, digamos, interesado para algo. Pero la vida, como tú dices, son 90 años, pero sin embargo es lo largo suficiente para que uno pues va cambiando la persona en sí, y los intereses, los grupos de amigos, las ideas también cambian alrededor, a pesar de que uno no las está viendo en ese instante y de repente voltea y hay ideas que ahora encajan. Y entonces quizás esas decisiones para toda la vida de repeler algo se tienen que revisitar y decir, bueno, realmente en aquella época lo hice porque era tal cosa, porque a lo mejor era el ambiente, porque a lo mejor era la maestra, porque a lo mejor no se trataba la dislexia como se debería tratar y ahora pues ya soy una persona que entiendo más de la vida y ya sé que esto es una cuestión de que simplemente hay que poner un corrector de, de estos que tienen las aplicaciones hoy en día y listo, o poner más cuidado, hay métodos, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que la vida no debe ser una cuestión siempre decidida desde un principio, sino que uno tiene que ir moldeando paso a paso, cambiando, volviendo, retrocediendo y eso, ¿no? Sí, eso me retrotrae a dos frases que los autores de dicha frase deberían tener una estatua en cada capital del mundo. Las 2 frases que voy a decir debe haber sido inventadas por algún genio, pero esas frases son como la primera y la segunda ley de la termodinámica de la psicología del mundo. Y es la primera: muchacho no es gente. Es verdad. Y la otra es: la lengua es el castigo del cuerpo. Hemos hablado, los temas que hemos hablado hace unos 5 o 6 minutos atrás, encajan en estas 2 frases. Claro, y por supuesto aplica a todo, o sea, hasta a cuestiones de moral, de ética, Correcto. de la forma como juzgamos al resto y como nos juzgamos a nosotros mismos. Es decir, hay muchas cosas que después tenemos que mordernos la lengua también, ¿no? Sí, pero es una autolaceración a veces, en tantas ocasiones que uno dice: a mí no me gusta el tomate. No me gustaba. Bueno, mejor no cuento más, porque entonces vamos a hacer un programa de recetas de tomates que ya sé hacer y me encantan. Y por favor, papá, me dicen mis hijos, ya, no lo prepares. Deja un mes o mes y medio y la vuelves a preparar, pero Un bueno, es tomate, el cilantro, pero no tanto. el tomate, como dicen los mexicanos, el original. Mira, bueno, yo te cuento que yo soy una de las pocas personas, no sé si tú fuiste, porque tenemos la misma edad, que fue al kinder. Entonces, bueno, en esa época fui a un kinder que era de la Fundación Mendoza y que era Montessori prácticamente. Entonces, bueno, en esa época la gente no usaba ir al kinder y en esos kinder pues uno hacía de todo y se quedaba todo el día, dormía, comía, etcétera. Y a mí no me gustaban las ensaladas de pepino y entonces me metía los pepinos en los overoles del kinder y a veces tenía que tratar de botarlos por la ventana del transporte antes de llegar a casa, pero a veces se me olvidaba y entonces se convertían en una comida de astronauta, totalmente secos y pegados a las paredes de los bolsillos. Pero ya, yo creo que debiste haber patentado la deshidratación
y ya la NASA todavía te estuviera pagando por esa patente. Uf, estaría millonario. Sí, bueno, de esos pequeños errores que uno olvida votar y resulta Sí, bueno, que no sabía, no tenías el concepto de las patentes, pero la próxima vez ya lo tienes. mira, bueno, ¿y cómo fue que llegaste entonces a tu primer libro? Te dijiste, me encanta contar historias, tengo esto, he pensado mucho en esto y ahora tengo que escribirlo porque no queda otra. O sea, puedo hacer un Ujú. relato hablado, puedo grabarlo, pero me toca escribirlo. Aquí ya se acabó lo de la dislexia, mejor me pongo las pilas y lo escribo. ¿Cómo fue que llegaste a eso? Bueno, yo descubrí que para controlar la dislexia, si escribía, la controlaba. Era una manera un poco rara como eventualmente hago referencias sobre por qué hice esto. Bueno, porque era como combatir el fuego con candela. Eso, ¿cómo es posible que tiene dislexia? Y para controlarla, porque la dislexia no se cura. Es un problema de disortográfico genético que dura toda la vida. Y entonces bueno, con este descubrimiento que escribiendo yo la controlo, empecé a escribir y empecé con historias que escribí para mis hijos y para mi esposa cuando cumplieran años. Entonces aparecieron las redes y empecé a compartir estas historias. Y a la gente le fue gustando y gustando y gustando hasta que varios de mis amigos me dijeron, bueno, Alejandro, colecta todas esas historias y conviértelas en libros. Y bueno, eso fue lo que hice y convertí este primer libro. Yo redacté las diferentes historias, no solo las de mis hijos, la de mi esposa, sino un conjunto de historias, mis contactos con algunos personajes. Por ejemplo, viste el de Prieto, tengo uno con Arturo Uslar Pietri y con la actriz esta brasileña Lucelia Santos, que fue famosa por la Esclava Isaura. Todos esos cuentos los escribí y los fui condensando en este libro que se llama Desafíos sobre el Tecaldo. Ahora, ¿por qué ese nombre? Yo termino el libro, hago la introducción del libro y le presento la introducción a mi hija, quien también es disléxica. Y mi hija lo lee y me dice, papá, qué genial eres tú. Cosa que jamás le he escuchado. Un piropo de mi hija hacia mí, oh, conjunto vacío. Entonces ella me dijo, eres genial. Mija, ¿qué hice? ¿Por qué me dices esto? Yo estoy buscando algo. No, porque he leído la introducción y el título que le has puesto al libro es fantástico. Y haberte equivocado escribiendo el título me parece genial. ¿Cómo que equivocado? Claro, cuando yo leo, el título fue colocado en mayúscula y sabes que cuando tú escribes en mayúscula, ya los programas de computación no te revelan que está mal escrito, no te dan no te subrayan en rojo, epa, estás pelando. Entonces el título estaba en mayúscula y yo había creído que había puesto desafíos sobre el teclado, porque para mí era un desafío, ¿no? Y estaba mal escrito, decía desafíos sobre el tecaldo. Eso sí, había puesto el acento correctamente en la I. Por lo menos no me equivoqué ahí. Entonces, yo le lo voy a cambiar y me dijo, mi hija me dijo, páralo, no lo hagas, déjalo así porque eso representa quién eres tú. Entonces, el libro salió con ese error intencional y bueno, el editor no sé cuántas veces me dijo, está mal el título, déjalo así, es así. Y después cuando iban a hacer el registro legal, está mal el título, ya todo el mundo me fastidia, está mal así, es así. Y bueno, y salió el libro con ese título. Esa es la versión corta de mi primer libro. El segundo libro, voy a ver si encuentro. Ajá, ya va, un momento. Creo que tengo aquí uno. Ajá, el segundo libro es un libro que se lo dediqué a mi esposa porque ella y yo tuvimos un noviazgo un poco
complicado, cuesta arriba, difícil. Esas cosas que llaman las novelas, los amores imposibles. Bueno, era una relación, un noviazgo entre lo que debería ser un amor imposible. Y terminó felizmente y gracias a Dios en matrimonio con quien comparto mi vida y soy muy afortunado. Y entonces escribí este libro dedicado a ella. Este libro, aquí está, ahí está la foto de ella también. Yo no sé si hay mucho brillo, déjame ponerlo así. Sí, bueno, sí se puede ver. Ajá, se Los llama. milagros existen. Uno de ellos se llama Mariana. Ajá. Sí, ese es el libro que relata las peripecias de nuestra noviazgo desde el día que la conocí, que fue muy inusual, hasta que contraímos matrimonio. Y se lo regalé cuando cumplimos 25 años de casado. No sabía, sorpresa absoluta para ella cuando se lo entregué. Bueno, se lo entregó un mesonero que venía, el libro venía en un plato y el plato estaba tapado y el mesonero le di, estamos cenando, celebrando el aniversario número 25 y el mesonero con el plato y tapado con un material metálico, esto se lo envía el chef. Y mi esposa, debe ser un postre exquisito porque estamos terminando la cena. Y levanta el, la tapa metálica y se encuentra con esto. Entonces, oye, pero Alejandro, pero eso soy yo. Sí, ese eres tú y el libro es sobre ti. Y bueno, y también sobre mí, porque es nuestro noviazgo. Y ese fue el segundo libro. Lo hice en secreto. Ella decía, pero estás afanado escribiendo. Es que estoy haciendo una novela. No, señor, estoy haciendo secreto. Y el tercer libro sí era una novela. Es una novela. Y la novela es muy complicada. Cuando te estaba haciendo referencia de cómo escribir un libro, la novela tiene tantas implicaciones como el argumento, los personajes, el diálogo, el desenlace, el conflicto, la ambientación geográfica, la ambientación histórica, y un conjunto de cosas, de cócteles, de herramientas literarias que es muy difícil todas concatenar para que generen en el lector emociones. Si una novela no genera emociones, entonces es un reporte técnico. La novela necesita generar emoción, debe incorporar un elementos pasionales y si agregas en la novela aspectos como el que yo agrego aquí, que son detalles sobre los ecosistemas en donde están los protagonistas o el sentido que esta novela, que ya te la voy a enseñar, en donde el protagonista es una persona que es muy cartesiana, muy estructurada, pero la vida le dio cierta dote de precognición. Y entonces él le pasaba un conjunto de cosas que no se explicaba y el libro intenta dar la respuesta a la misión de vida de este personaje que él no sabía el por qué tenía clarividencias. Este libro te lo voy a mostrar aquí. Se llama La Trinidad del Tiempo. Es una novela romántica, histórica y política que se desarrolla entre Venezuela, Chile y los Estados Unidos. Comienza en 1957 y termina en el 2020, o sea, casi ayer. Y como podrás entender, en todos esos años, en esos tres países, ocurrieron eventos políticos muy comprometedores. Desde golpes de Estado, que es una de las partes más importantes de esta novela, hasta los elementos migratorios, los conflictos migratorios. Pero esta novela no solo es drama, también tiene, por supuesto, humor, que lo vas a encontrar. No hay manera de zafarse del humor si tú eres un escritor latinoamericano. Y yo dije la palabra escritor, yo todavía no soy escritor, yo soy autor. Para ser escritor necesito escribir muchos libros.
Pero esta novela es un libro en donde muchas emociones el lector va a sentir, desde, molestia, por no decir aquella palabra venezolana que empieza por ARR, desde disgusto hasta una esperanza tan más luminosa que una mañana de primavera. Todas esas cosas están ahí y pasa el lector, porque me lo han dicho, no estoy vendiendo este libro, estoy haciendo una apología de lo que han dicho las personas que han leído el libro, que van más de 1000 personas quienes han leído el libro, que todas terminan diciendo lo mismo. Yo me vi reflejado en ese libro. Yo pasé por todas las emociones que tiene un ser humano para terminar con esta esperanza que es más brillante que una mañana de junio. Esa es la razón de este libro. Es un libro con una conducción de esperanza y en contrasentido de la desesperanza. Pero ahí te vas a encontrar de todo, de todo. Mira, bueno, magnífico. Realmente hay que leer el libro, pues. Hay que leer el Sí, libro te por lo ese. recomiendo, te lo recomiendo. Eso se encuentra en Europa, eso está en las plataformas Amazon, también está en las plataformas Carrefour, está en la Casa del Libro, en Mercado Libre, pero una de las más abiertas y más fáciles de conseguir es a través de Amazon, tanto la versión física como la versión electrónica a través de Kindle. Mira, excelente. Bueno, realmente escucharte hablar es como decir un aperitivo me imagino cómo escribes, porque realmente pues creas mucha expectativa, vas creando la situación, eres un buen, digamos, introduces el tema de una forma que tiene uno la expectativa de que viene en la segunda frase, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me imagino que si lo escribes y tienes esa forma de escribirlo, pues será bastante ameno. Mira, bueno, ¿estás siempre ahora escribiendo o has vuelto otra vez a los cocodrilos o cómo es la situación? Tomates, ya sabemos que Mitad y cocinas. mitad y mitad, mitad y mitad. Ahorita no soy ahora trabajador de organizaciones corporativas. Más bien he tenido la ocasión de trabajar en proyectos independientes. Y como los cocodrilos me interesaron mucho y los conocí en abundancia, yo quería pasar a otra especie que está muy sometida a presión ambiental y humana y sobre todo en riesgo de desaparecer, que son los cetáceos, las ballenas. Entonces hice una certificación para ser observador y protector de ballenas en los mares de los Estados Unidos. Me costó bastante porque es una certificación muy exigente y empecé a hacer proyectos para la protección de los cetáceos. También incluye otros mamíferos marinos como osos polares, focas, incluso tortugas marinas. Elementos marinos que estén en riesgo de desaparecer o que estén sometidos a presión, ya sea presión climática o antropogénica por el hombre. Y ahorita estoy en eso y me gusta mucho, no lo puedo dudar. Bueno, me gusta que estés también dedicándole a especies que tienen que ver con el nuevo lugar donde vives. Mira, y del 100% del tiempo, ¿cuánto le dedicas en tus pensamientos a Venezuela en los días normales? Quizás como 28 o 30 horas al día. En un día normal, En un día normal pienso en Venezuela alrededor de 30 horas de 3 horas.
En 30 horas al día en Venezuela, O sea, más que 24 horas. más que 24 horas. No la dejaba. Yo a veces pienso que el cuerpo está aquí en los Estados Unidos y el corazón y la mente allá en Venezuela. Espérate, Ajá, dime. mire ya. Eh, sí, sí, ahí la veo, sí. Bueno, la de Mire, Estados Unidos, la de Venezuela y y la de Suramérica, Ucrania. y La de Ucrania. Suramérica, y Suramérica se ve Ah, en el sí, globo, ¿no? en el globo aquí. Sí, o es Entonces África. tengo aquí 3 banderas. Mira, no, bueno, y en un cumpleaños tuyo, porque me imagino que lo celebras para, de alguna vez, ¿vienen americanos o no vienen americanos? Debo, ojalá, ojalá que dentro de esta audiencia de más de 200.000 espectadores que tiene, encuentre personas que hayan nacido cerquita a la fecha de Navidad. Yo cumplo año el 22 de diciembre, una fecha en la cual nadie asiste a una fiesta porque están preparando su fiesta para el 24. Y aparte de eso, que es lo peor que ha sucedido desde que tengo uso de razón, aunque mi esposa dice que no la tenga, la razón, cuando uno le regalaban el día de su cumpleaños, que se puede hacer 21, 22, 23, 24, 25, 26 de diciembre, le regalaban una sola cosa. Decía, aquí está el regalo de cumpleaños y el de Navidad. Voy a ser muy venezolano con esta respuesta. Coño, pero cuando tú cumples en julio, agosto o septiembre, uno te entrega el regalo y dice, aquí está tu regalo de cumpleaños y anótalo, que también es el de Navidad. Entonces, yo no, eso era injusto. Entonces, todos mis cumpleaños han estado asociados con esa injusticia de obsequios y aparte que nadie va a muy poca gente va a mi reunión de cumpleaños porque todos viajaron, si compañeros de clase se fueron, si son compañeros de trabajo pidieron vacaciones y si son amigos están comprometidos. Entonces vienen algunos graneaditos que terminan en la casa. Pero les advierto, mosca con lo del regalo. Bueno, te recomendaría que cambies la fecha de cumpleaños, pues ya que eres escritor y haces Era al 30, cantidad, sí, ya, el 31 de febrero. Es lo que pues me ocurre ahorita. sí, Bueno, para ser sincero, el 30 también, el 30 de febrero. bueno, son fechas espectaculares Una fecha realmente espectacular y ahí estoy seguro que sí van a venir. y puedes ponerlas en tus invitaciones disléxicas para que la gente llegue al lugar. Correcto, entonces ahí sí va a venir todo el mundo. Mira, bueno, todos los que pasan por aquí, yo les pido que me definan qué es felicidad y que nos dejen un eslogan. Entonces, bueno, te paso la palabra para ver qué puede decir un disléxico sobre la felicidad. Voy a empezar por el eslogan. Todo lo que se hace por amor está exento de culpas. Ok, eso está profundo. Sí. ¿Y qué es para mí la felicidad? Es saber adaptarte a las situaciones que tienes delante. Para bien, para mal, para regular y para tomar retos. Eso es la felicidad. No hay posibilidad de ser feliz si no tienes disciplina. No hay. No hay ninguna felicidad que no pase por la puerta de la disciplina. Bueno, tienes un concepto de felicidad bastante sofisticado, diría yo, comparándolo con otras personas que han pasado por aquí. Yo creo que hay gente que son felices y no lo saben y no son disciplinados, creo yo. La pregunta es cuánto les dura la felicidad, si es algo que se repite o es casual. A lo mejor siendo disciplinado tienes más posibilidades de que te caiga la locha de la felicidad. Sí, Podría pero ser. es que cuando comentas lo de la disciplina, ellos no saben.
es que no necesita estar cognitivamente en la alerta de que eres disciplinado. A lo mejor con esa pasión y manera de ser son disciplinados. Y si una persona que le gusta pintar se levanta a las 4 de la mañana y pinta y después se acuesta y pasa el día doing nothing, haciendo nada, pero vuelve a levantarse a las 4 o 3 de la mañana a pintar otra vez, está siendo disciplinado. No necesita que le esté poniendo algo al teléfono, al reloj o a la agenda para hacerlo. Sencillamente lo hace porque es su pasión. La pasión y la disciplina es así. Es así. Y la inteligencia no sirve mucho si no tienes la disciplina. Hay una cosa que me parece entre los venezolanos, y creo que entre otros países también, que los señalaban con una gran virtud. Fulanito pasó el examen con 20 y no estudió nada. ¡Wow! Eso es uno de los peores autogoles que hay en la vida. No, lo correcto es, fulanito pasó el examen y le echó pichón, le echó bastante, tú sabes, porque el esfuerzo es parte de esa felicidad, de ese éxito. No hay éxito sin esfuerzo. Bueno, ahí, digamos, últimamente he escuchado algunos podcasts sobre educación y esas cosas, y una de las cosas que quizás ahora la gente quisiera introducir en la educación es que tú eh, no califiques a los talentos como se han calificado hasta ahora, porque la calificación de los talentos hace que los talentos a salir a lo mejor se frustran. Eso es como el caso este de la dislexia, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para que te olvides de la forma irresponsable de la calificación de tus talentos para poder volver a sacar tus talentos realmente, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que uno, después que las revisita, pues la ve de otra forma. Y una de las cosas que uno debe considerar también es la importancia de no hacer nada, porque en ese tiempo de no hacer nada es que hay un tiempo de refracción, un tiempo que se recarga el individuo y en el cual pueden salir las cosas nuevas. Si tú estás siempre ocupado, no te sales de una planificación estricta, no dejas espacio para ocuparte de otras cosas. O sea, siendo esclavos de la planificación estricta y dejas poco espacio para las variaciones, para aplicar tu criterio. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, pero la disciplina no necesita ser esa cosa rígida, y militar, ¿no? Esos espacios en total ausencia de haciendo nada es parte de esa disciplina para inspirarte. No, 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 la disciplina no es necesariamente estar siendo autolatigándose, autoflagelándose. No, es una manera de organizar bien tus pasiones y tu misión. Con respecto a lo que señalaste sobre los talentos escondidos, yo le voy a pedir ya deben haber como 500.000 personas unidas, pero a las 500.000 personas que están viéndonos, que tomen este nombre, Ken Robinson, que después fue, él era británico y después la reina le dio el título honorífico de Sir Ken Robinson. Ustedes búsquenlo en las redes, en YouTube, y van a conocer un personaje que habla sobre los talentos, uno de los mejores profesores de este siglo y del siglo pasado, Ken Robinson. No van a perder el tiempo porque además habla con un humor muy particular, muy británico. Habla un inglés muy bonito y seguro también está traducido en todos los idiomas. Mira, Alejandro, bueno, me despido de ti. Ha sido súper amena la conversación. Realmente tiempo que he disfrutado, o sea, tiempo que ha valido la pena. Te deseo lo mejor para todas tus, digamos, planes de escritura para las ballenas,
para todo lo que se te ocurra hacer en esta vida, que tengas este año que sea un año bastante fructífero. Y bueno, te mando un abrazo desde Viena. Igual, yo te envío un abrazo afectivo y virtual desde Houston y el agradecido soy yo de haber tenido esta conversación con una persona que sabe hacer preguntas, que tiene una conversación muy rica, que además estoy disfrutando de los cuadros que estoy viendo. Sé por una conversación anterior que uno fue hecho por ti y otro por tu hijo. Y sí, no sé si, no sé si pararle mucho a tu conversación o ver los cuadros. Por lo tanto, ese es un cumplido, ¿no? Y un cumplido totalmente cierto, honesto. Y a la audiencia le doy mis saludos cordiales. Espero que tengan la ocasión de leer alguno de los libros que yo he escrito. Si leen uno, estoy casi convencido que van a leer los demás. Eso también ha pasado con gente que no conozco. Leen uno y después terminan comprando los otros dos, porque son géneros distintos, pero bueno, creo que he tenido la fortuna de atraer a la gente en la lectura. Nuevamente agradecido por este contacto y un saludo súper cordial a todos, a ti y a tu gente. Bueno, un abrazo. Igual.